Entonces, muchas gracias por aceptar este espacio. Como ya te había dicho, nuestro trabajo pues básicamente es hablar de la IA y de cómo esto ha agilizado procesos, también cómo ha cambiado un poquito la perspectiva en temas laborales de tu campo. Entonces, pues si quieres puedes iniciar con tu introducción, quién eres, un poquito. Bueno, Samuel, primero que todo, muchas gracias acá por este espacio. Bueno, yo soy Jorge García, yo soy abogado de los Andes y tengo una maestría en políticas públicas de la Universidad de Oxford. Y bueno, hace más de 14 años fundé una empresa de consultoría en políticas públicas que trabajaba solamente con el Estado. Entonces acá en Colombia hemos hecho muchos proyectos, ya casi 100 proyectos de gran envergadura y de gran impacto nacional, con Fontur, con el Ministerio de Educación. Por ejemplo, uno muy bonito del Ministerio de Educación fue estar en los 82 colegios más apartados del país, con mayor tasa de deserción, más pobres, para fortalecerlos y mejorar la calidad en estas zonas. Con el Ministerio de Comercio hemos trabajado en temas de productividad con 300 empresas, miles de empresas ya. Con Fontur también levantamos toda la información base para la política de turismo del país, implementamos el proceso de turismo para una cultura de paz y bueno, ya hace como 4 años empezamos con todo el tema de este mismo modelo de negocio en España. Entonces allá hemos trabajado pues en Madrid está dividido en distritos, entonces en uno de esos es Usera. Hemos trabajado allá hasta el 2030, vamos allá a estar contratos en Tenerife, en Gran Canarias, ahorita estamos con Fuerteventura también, en Pontevedra, en Nerja, en Badajoz, unos pueblitos que uno no sabe, y también en Barcelona. De hecho hicimos un proyecto súper lindo en Barcelona que es con el Barcelona Supercomputing Center, que es uno de los 10 supercomputadores más potentes del mundo. Es estadística de hace un año, yo no sé ya, que imagínense, el laptop que usted tiene ahí procesa en 40 años, 24/7, lo que ese computador puede procesar en un minuto o menos. Entonces son miles de data que hemos llegado a trabajar. Y también acá con el DNP, también en temas de inteligencia artificial, hicimos todo el tema de las buenas prácticas para mitigación de sesgos en género en todos los desarrollos para el país. Entonces, pues no, hemos trabajado mucho en temas de política pública y mi última no, ya muy fanático en todos los temas de inteligencia artificial, la verdad. Bueno, yo ahorita con lo que tú me cuentas, yo me doy una idea de que pues ya conoces mucho este campo de la inteligencia artificial y otros. Entonces, pues me gustaría empezar hablando de la integración de la tecnología en la creatividad. ¿En qué momentos de su experiencia profesional ha notado que la inteligencia artificial empieza a cambiar de verdad la forma en que se organiza y se resuelve el trabajo? Yo quisiera empezar con una anécdota histórica de eso, y hay una frase, un término de un sociólogo que lo acuña muy bien, que se llama cultural lag, y es la diferencia entre la sociedad y la tecnología, y cómo la sociedad se adapta mucho más lento a lo que es la tecnología. Y siempre me gusta contar la historia de la ascensorista, güey. Nosotros como humanidad vivimos 80 años o casi 90 años con la necesidad de un ascensorista. Yo no sé si yo creo que ustedes no, pero antes, hace muchos años, habían un ascensorista y era un tipo que tú te metías en un ascensor y el tipo lo único que tenía que hacer era exprimir botones, güey. Y resulta que eso al inicio tenía sentido porque cumplía dos funciones, porque uno era por el miedo de la gente. Y el miedo de la gente era, imagínese usted, tenerse que subirse a una caja que lo subiera a 6 pisos y no sabía cómo manejar esa vaina. Pues a la gente le daba miedo. Es cierto, sí. Y preferirá que alguien le diera algún punto o algún botón en esa vaina. Y fue por esa razón que duró muchísimo tiempo en el mundo que tuvimos que tener ascensorista, por el miedo a la gente a subirse. Okay. Hasta que en los 1940 más o menos, existió una protesta de ascensoristas en Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí a la gente le obligaron a utilizar el ascensor y se dieron cuenta que que servía, sí, claro. Que yo podía hacerlo sin esto. ¿Con qué voy a esto? Y es que esto es una wake up call, como una llamada de emergencia a que nos tenemos que subir al bus. O sea, realmente no es para ser futuristas, no es para hacernos más interesantes, sino porque es algo que te va a cambiar la forma de ver el mundo, de tomar decisiones, de ser más productivo y de ser mucho más eficiente.
Claro. Entonces, yo recuerdo, con el fin de atender este tema de mi experiencia, el día que salió ChatGPT, o sea, eso no me lo va a creer, pero yo lo recuerdo. Eso era noviembre del 2022, güey. O sea, de esas primeras veces, o sea, yo lo recuerdo. Y yo lo recuerdo porque yo estaba estudiando en Oxford y todos mis amigos en Instagram empezaron a hablar del tema. Pero es que todos, o sea, y yo, ¿qué es esta vaina? Y yo creo que, yo le decía la vez pasada, a mí me parece que uno vuelve a ser niño otra vez. Sí, es decir, yo creo que todo el mundo ha utilizado ChatGPT, Gemini y toda esta vaina para ser niño otra vez y es hacerle preguntas súper básicas. Es decir, yo creo que uno le puede preguntar todo lo que uno quiera porque el agua moja. O sea, uno empieza a hacer esas preguntas y esa es como la primera etapa en la que uno se mete y es el asombro. El asombro de que esta vaina va a llegar a hacer, ¿sí? Y lamentablemente yo lo tengo que decir, acá en Colombia mucha gente ni siquiera ha llegado a esa etapa, pero mucha gente, sobre todo profesional, hasta ahora está en esa etapa de asombro, ¿sí? De, oiga, esta vaina, adoro esta cosa y no me está dando algunas ideas o digamos, hace preguntas básicas de, por ejemplo, si El Diablo Viste a la Moda tiene escenas postcréditos, no sé, yo he visto un montón de cosas donde la gente vuelve a ser niño otra vez, pero ya después uno se da cuenta que la vaina empieza a servir para otras cositas más útiles. Entonces, no, que me haga las preguntas de la entrevista o que me haga un correo electrónico o que me resuma un párrafo largo en 100 líneas o que me traduzca esto al inglés, etcétera, etcétera. Entonces empieza a verse como que va a ser que empieza a ser una herramienta. La gente se da cuenta de que es algo que le sirve a uno en el día a día, de que entonces, bueno, esta vaina también me sirve para un correo electrónico o esto también me sirve para escribir una carta, ¿sí? Pero después uno se da cuenta, y cada vez más uno se da cuenta, que uno tiene además ahí un panel de expertos. Entonces tú tienes un analista investigador, alguien que te ayuda a pensar mejor, alguien que te ayuda a redactar mejor, tienes unos expertos, unos publicistas que te dan muy buenas ideas, vas a tener un panel de expertos allí. Y realmente, yo en mi experiencia, al empezarme a subir el bus tan rápido de esto, empezó a ser muy importante. De hecho, por subirme a ese bus de ese panel de expertos en ese primer momento, nos empezó a ir muy bien en los procesos en España, nos los empezamos a ganar. Porque allá en todos los de consultoría tú tienes que enviar en cada licitación unas propuestas metodológicas que son una tesis. Entonces tú tienes que enviar cómo tú vas a ejecutar el contrato. Y yo como había aprendido eso desde el día 1 en Oxford, desde que todo mi ambiente se había metido en eso, desde que yo solamente hablaba del tema, pues yo le empecé a sacar mucho más jugo que la competencia y nos empezamos a sacar muchos contratos allá de cómo a partir con estas herramientas los podíamos sacar. Y era lo básico de ahora ChatGPT, piensa como un experto en yo no sé qué. Eso era hace 2 años, o sea, hoy ya no puedes hacer eso en este mercado porque si no te comen. Hoy toda tu competencia mínimamente lo está haciendo. Pero el subirse al bus rápido te abre puertas. Entonces, pero hoy en día la verdadera ventaja competitiva no está en que tienes una mesa de expertos. O sea, la verdadera ventaja competitiva es en generar un sistema basado en inteligencia artificial, claramente, que te ayude a detectar patrones, que te ayude a generar, que entienda tu empresa o tu unidad de negocio, pero a la perfección, que te ayude a automatizar tareas, que te ayude a tener agentes de inteligencia artificial que te hagan el loop completo de todo el proceso, y eso te va a generar una calidad y una ventaja competitiva frente a los demás. Nosotros en España, por ejemplo, en esa vaina de propuestas metodológicas ya tenemos un sistema, una unidad de agentes que te hace esa propuesta metodológica en 3 horas, ¿sí? Y algo que se duraba antes una semana, ya pues te la sacan 3 horas y pues toca la revisión humana. Pero eso, y queda mejor que cualquier otra persona, porque esta vaina te hace mejor los prompts que tú. Entonces, que te van a ayudar a hacer eso. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que hay 2 conclusiones grandes en esto, en materia de la experiencia profesional, y es uno, que uno se tiene que subir al bus, o si no, tú vas a seguir siendo el ascensorista, el man que va a requerir del ascensorista para toda tu vida. Y 2, yo creo que una de las grandes ventajas de esto es que te ayuda a tomar mejores decisiones y te ayuda a pensar mejor de una forma más estructurada. Entonces la invitación es como uno se suba a esto. No, sí, de hecho nosotros también hemos estado como últimamente adaptándonos mucho también a que ya nos están enseñando a usar la IA, y que también ya en los procesos creativos o en procesos laborales ya es muy necesaria como la IA. Una empresa que tal vez no tenga que no use la herramienta, pues ya ahorita no va a ser tan eficiente, porque ya el flujo de trabajo ya está ya muy acostumbrado pues a usar las herramientas, y eso me parece muy interesante. Entonces
En la segunda pregunta, ¿qué tan útil le parece la inteligencia artificial para apoyar tareas de planeación, análisis o estructuración de información? Eso, yo creo que eso es súper importante. Vean, yo la vez pasada leía en un artículo que supuestamente, yo no sé por qué existe el estereotipo de que la gente joven tiende a adaptarse más rápido, se va a requerir más en inteligencia artificial, y es cierto. Sí. Pero en Silicon Valley decían una estadística que no están contratando tanto a gente joven, recién graduada de universidad, sino gente senior que sepa utilizar la inteligencia artificial. Okay. ¿Y a qué me hago referencia a que sepa utilizar la inteligencia artificial? Algo que realmente es muy difícil de cambiar dentro de la inteligencia artificial y pues de la gente que lo utiliza, es la visión de empresa que tú tienes, ¿sí? La experiencia y el seniority que tú tienes de cómo enfocar este ejercicio de inteligencia artificial a la unidad de negocio que tú requieres y a lo que tú necesitas. Entonces me sorprendió un poco porque realmente esa visión de empresa es muy difícil de delegar. De hecho, es muy común uno escuchar el algoritmo de Instagram, por ejemplo, o el algoritmo de lo que sea, y sobre todo en Instagram o en inteligencia artificial, el algoritmo de lo que sea. Eso hoy en día no es más que el conocimiento profundo del negocio traducidos en unos y ceros, o en lo que sea. Y ese conocimiento del negocio es lo que termina valiendo muchísimo dinero y lo que termina siendo que algo no puede ser delegado hacia la IA. Y ese conocimiento del negocio es lo que a ti el día de mañana te va a hacer diferenciar de la competencia, ¿sí? Y ese conocimiento de negocio, si tú lo sumas, que tú sabes de inteligencia artificial, América, te vas a comer a la competencia. Entonces, ese tema de planeación, dos cosas. Uno, la visión. Realmente ese conocimiento de negocio, ese conocimiento es tuyo, es del seniority que te va a generar a ti, esa experiencia que te va a generar a ti, y obviamente la inteligencia te da unas herramientas, pero esa visión no se termina legando. Claro. Y por eso es que en Silicon Valley contratan al seniority de que sepa la visión del negocio y utiliza las herramientas de inteligencia artificial, que hace mejor 10 veces que lo del junior, ¿sí? Entonces, sí, ese tema de planeación lo dividiría en dos. La visión es muy complicada de delegar, o sea, la visión, el conocimiento del negocio, el conocimiento del sector, el hacer licitaciones, por ejemplo, en mi campo, esa vaina es muy jodida de delegar. Ahora bien, si te sirve el planeación, es, bueno, cómo construir esa arquitectura de agentes de inteligencia artificial para lograr el mismo objetivo que siempre ha sido, digamos, en el sector empresarial, facturar más y hacer más rentable la empresa. Claro. Y pues obviamente generar mejores productos, generar un montón de cosas, porque esos objetivos yo creo que nunca han cambiado. Es decir, prestar un gran servicio al Estado, prestar un gran servicio al Estado, hacerlo más rentable, generar mayores ingresos, ese objetivo creo que no ha cambiado, pero lo que sí ha cambiado es la forma de lograrlos, y una forma que en este momento va a ser, digamos, una de las brechas más grandes que va a haber en riqueza, en igualdad también, claro, en el mundo. Entonces toca subirse al bus, ¿no? Lo que tú me estás diciendo de la visión me parece algo muy interesante, porque pues nosotros, estando en cuarto semestre, también hemos evidenciado que pues en la parte tuya, visión empresarial, nosotros también le enfocamos también como mucho a la creatividad, y como la creatividad de cada persona es la que también le da forma a las ideas que tira la IA, que como podemos como darle una visión o más como un camino a la IA para que nosotros podamos generar esas ideas que diferencian y que pues nos ayuda a hacer un mejor trabajo como en la publicidad. Entonces, analizando ya un poquito más a profundidad la pregunta que te acabé de hacer, ¿en qué caso siente que todavía necesita mucho más acompañamiento como de la IA? ¿En qué caso necesitamos mucho acompañamiento en la IA? Es que hay una visión en inteligencia artificial que se dice mucho, y es IA first, y es que la inteligencia artificial tiene que tomar las primeras decisiones en muchas de las cosas, y realmente siento que tiene que haber mucho camino por allí. Ahora bien, dos cosas. Lo primero, la inteligencia artificial, bueno, otras cosas. El oxígeno de la inteligencia artificial es la data. O sea, si tú no tienes datos, no puedes tener el mejor arquitectura, lo que tú quieras, bueno, pero esa vaina no te va a servir para nada, ¿sí? Okay. Los datos. Entonces, y esos datos son muy complicados de organizarlos. Entonces, tú necesitas, desde el área tuya de publicidad o lo que sea, digamos, el día de mañana que estés en una empresa de publicidad, por ejemplo, tienes que organizar la data de 100 años, de 10 años de trabajo, por ejemplo, y eso te va a generar unos mejores sistemas de inteligencia artificial. Y organizar esa data te implica también hablar con la idea de, bueno, ¿cómo quieres que yo te organice esta data para la arquitectura y para que tengamos estos procesos mucho más automáticos y que tú también entiendas, ¿no? Claro. Entonces, digamos, para entender un poco el ciclo de este tema de inteligencia artificial, uno, la data, ¿sí? Entonces, para organizar la data, pues necesitas apoyo de inteligencia artificial sin lugar a dudas, pero la visión de qué tipo de información vas a recabar y qué vas a obtener, eso es tuya, ¿sí? Claro. O sea, de saber, por ejemplo,
por ejemplo, ¿cómo hacer un video? Por ejemplo, es que esos son los usos que tiene que uno pensar en inteligencia artificial, que todos los videos que yo haga en Instagram tienen que ser ultra virales. Entonces, ¿eso cómo tú lo haces? Pues uno, el data tuyo en tu empresa, pero también tienes que darle memoria al sistema de, bueno, cuáles son las tendencias que hoy se están pasando, que trate de copiar esa información. Eso es más que abrir ChatGPT, by the way. Entonces, bueno, primero la data, luego la arquitectura del sistema. La arquitectura, uno no se tiene que asustar con las cosas, con los nombres. Uno dice que la arquitectura del sistema, pero eso es como cuando un compañero de arquitectura suyo está haciendo una maqueta, güey. ¿Sí? O sea, cuando está haciendo la maqueta es lo mismo que tú quieres hacer dentro de tu sistema, dentro de la empresa. ¿Cuál va a ser la maqueta del sistema de inteligencia artificial que yo quiero? Y esas vainas hay que aprender, empezarlas a aprender. Entonces, ¿cómo va a ser la maqueta? ¿De cuántos tamaños va a ser este sistema? No, entonces va a ser de 100 metros. Entonces, pues eso depende, pues los sistemas que tú vas a utilizar. ¿Por dónde va a entrar la persona cuando entra a tu sistema? No, que por la puerta, tú no entras por la ventana. Entonces, ese tema de arquitectura, pero hoy te lo hace Cloud, ¿sí? O sea, hoy te lo hace Cloud Code de entender bien cómo hacer esa arquitectura del sistema que tú vas a generar. Y eso sin duda, mira, si uno no es experto en programar y esas vainas, pues más uno se apoya en eso y pues uno le pregunta, pregúntame, genérame la arquitectura un poco más sencilla o explíqueselo a alguien para que uno lo pueda utilizar en ese ejercicio. Entonces, todo eso, voy al punto de que todo eso apunta a un sistema de AI First, y es las primeras decisiones y el primer análisis de información tiene que ser tomado por inteligencia artificial, entre otras porque no te da el tiempo. Es decir, si tú quieres hacer el video más viral en publicidad, pues tienes que tomar miles de datos para generar ese patrón, ¿sí? Claro. Entonces, y de pronto lo que tú sí vas a requerir, mire, yo no le voy a apuntar a todos, sino mi unidad de negocio solamente se dedica a publicitar apartamentos de Airbnb, no tengo ni idea. Entonces, entiende muy bien cuáles son los más virales, entiende muy bien por qué eso pasa, y tú le subes esa vaina al sistema de arquitectura que uno va a empezar a crear y te va a generar estrategias, te va a generar decisiones. Esas fueron las primeras decisiones que yo te digo para que eso vaya adelante. Entonces, sin lugar a dudas, yo sí creo que tener la visión más la AI First, una política de siempre la inteligencia artificial primero, te va a ayudar mucho en las cosas. ¿Tú crees que ha cambiado como el AI First, o sea, de lo que me estás hablando ahorita, como desde que llegó la IA, tipo, por lo que pues otras personas han empezado a usar la IA, la competencia se ha vuelto más alta y por eso es que ya toca empezar a tener estos apoyos como tú me dices en la arquitectura, o porque el tiempo no alcanza, o porque pues necesito que mi video sea viral, es porque la competencia es alta y la gente pues ya está usándola también? ¿O sin lugar a dudas? Y vea, Samuel, esto es una carrera sin fin. Es decir, esto no es una carrera de cuando tú llegas a la meta, ¿no? Pues la meta, esto de inteligencia artificial va a estar para toda la vida ya, o sea, claro. y esto es una carrera sin fin. Pero cómo se gana estas carreras es alejándote más de la competencia. Sí, alejándote más de la competencia, que mientras la competencia está haciendo automatizaciones de enviar correos de cumpleaños, tú estés haciendo algo que realmente te genere valor, ¿sí? Claro. Y general, y pues para estas vainas simplemente, y ya voy al tema, siempre yo digo que tienen que cumplir 3 funciones, estos temas que uno cree en inteligencia artificial, y uno es que tiene que ser sencillo para el usuario, es decir, para ti como usuario, y ya te pongo ejemplos en consultoría, tiene que ser sencillo. El manejo del sistema de inteligencia, que utilices que la complejidad tiene que estar detrás de la inteligencia artificial. Ahorita les muestro un ejemplo, pero tiene que ser sencillo para el usuario. O sea, tiene que ser antibobos, yo digo. La segunda es que esa vaina tiene que funcionar. Porque hoy uno se mete a hablar con un montón de gente de inteligencia artificial, no, que va a ser un tema de red neuronal para entender la licitación de no sé qué más vainas. Puede sonar divino, pero si esa vaina no funciona, no te sirve. Bueno, claro. ¿Sí? Tiene que funcionar. Entonces, si te sirve más una automatización sencilla para que se descargue los pliegos y los lea y te los analice, bueno, genial. Eso es el camino. Y tercero, muy importante, es que tiene que hacer sonar la caja registradora, es decir, tiene que generar ingresos o tiene que hacer más rentable la empresa. Entonces, por eso yo, a menos de que pues uno quiera hacer temas y aprender a enviar correos de cumpleaños, pues me parece chévere, pero si no es algo que uno tiene que priorizar. Además, porque es una carrera que uno no tiene tantos recursos, tokens, dinero, sistemas, entonces hay que saberlo priorizar. Y con esto iba a un tema, y es que hay algo que sí cambia en este tema de inteligencia artificial, y es la capacidad de procesamiento de datos. Eso suena muy bonito y demás, pero, por ejemplo, mi firma de consultoría, y no me voy a comparar con esas Big Four grandes, esas vainas, pero una empresa gigante allá de Londres que tiene en todo el mundo, sí, una de las principales diferencias
de Beta Group es la capacidad de procesamiento de datos. ¿Sí? Okay. Ellos pueden presentarse a 100 procesos, mientras yo no tengo la capacidad de presentarme a 100 procesos porque ellos tienen más gente, más recursos, etcétera, o lo que sea. Hoy en día con inteligencia artificial eso cambia. La capacidad de procesamiento de datos que hoy tú tienes a tu mano es brutal y que si tú la sabes hacer, puedes competirle de tú a tú contra todas esas empresas. Te pongo un ejemplo. Nosotros, el ejemplo que te acabé de dar, o sea, la capacidad de nosotros, por ejemplo, en España, de hacer las tesis metodológicas, lo que ustedes llamarían tesis, que para nosotros es una propuesta metodológica, que nosotros la hacemos, sale un buen documento en 3 horas y le pongo, y no hablo basura, o sea, ahorita en uno de Madrid, de hecho, de como 5 proponentes, nosotros sacamos 27 puntos sobre 30 y fuimos los más altos de todos. Y fue AI First. Me sacó la licitación en 3 horas y yo me siento a revisarla y ya con esto presento y para adelante. Entonces, esa capacidad de procesamiento de datos que antes te demoraba una semana o más tiempo, que tú lo puedas hacer en un día y si eso lo multiplicas en millones de otras cosas que tú puedes llegar a hacer, mira, eso es algo que es muy jodido de lograr. Sí, sin la IA sí es sin la IA es muy jodido de lograr. Y bueno, la tercera pregunta sería, ¿cuándo una herramienta de inteligencia artificial entra en un proceso de trabajo? ¿Qué debería pasar para que realmente aporte y no se convierta en una carga adicional? Eso es una gran pregunta, vea. Y yo creo que uno es tan bueno, o sea, la IA es tan bueno como la persona que está detrás. es decir, si tú llegas y le empiezas a preguntar basura, güey, te va a arrojar basura. Pero si tú eres alguien pilo y te has preparado, vas a sacarle provecho a la herramienta. Entonces, antes de ChatGPT o Gemini, Perplexity o creemos en la arquitectura, todo lo otro, hay que formarse internamente un poco en todas las habilidades duras, blandas de lo que uno requiere para saber manejar estas cosas. El caso, de cómo hacer las metodologías. Eso no es que tú subas los pliegos y sale. Tú tienes que entender como jefe de negocio cómo funciona, cómo tú haces una metodología. Entonces, tú tienes que entender que primero hay que leerse la metodología. Entonces, tienes que tener unos agentes que te lean, los pliegos, que te lean todos los pliegos. Luego, tienes que entender cuáles son los requisitos que te piden los pliegos. Tienes que entender, tienes un agente que los entienda. Luego, que te haga un índice. O sea, ese conocimiento mío me lo formé yo, no con inteligencia artificial, me lo formé yo a partir de estar estudiando, de la experiencia, de estarla embarrando, ¿sí? Entonces, antes de venga, abro ChatGPT y a ver cómo lo hago, es primero uno fórmese, uno en serio, cómo uno hace en su cabeza los procesos creativos y a partir de allí sacarle el mejor provecho posible. Porque en serio, la herramienta de inteligencia artificial es tan buena como el man que la está utilizando. Eso es muy cierto. Entonces, si la persona llega y le pregunta basura, te va a arrojar basura. Pero si la persona es pila y empieza a hacerle mejores preguntas, y hoy en día no es abrir la herramienta y ya te desarrollan los temas, sino es cómo tú metes eso dentro de los sistemas. Sí, cómo entrenar a la IA para que sepa responderle a uno. Sí, porque sí he notado mucho eso como los compañeros. Mira cómo la IA funciona en diferentes personas, tiene como si tuviera diferentes dinámicas o personalidades la IA y cómo lanza las cosas que uno le pide. Y cómo uno interactúa y cómo uno las adapta a diferentes cosas y estarse metiendo, yo creo que hoy en día, esta vaina avanza a una velocidad que es increíble. O sea, hace una semana Banana era lo mejor. Ayer ya me estaban diciendo que ChatGPT 5.5 en imágenes era mejor. Entonces yo es cierto. Listo. Entonces, y pues con esta pregunta que te acabo de hacer, ¿tú en qué señales muestran que está bien integrada? O sea, como... Yo creo que hay que lograr objetivos. O sea, yo en eso sí creo que hay que lograr objetivos. Y yo creo que el objetivo, desde un punto de vista empresarial, va a seguir siendo lo mismo. Es decir, tú buscas que la empresa facture más, sea más rentable, y eso se traduce a veces en tener más contratos en mi sentido, más consultorías en mi sentido, etcétera. Mejor calidad en los productos, sí. O sea, entonces ese objetivo yo creo que sigue siendo igual. Hay que enfocar la IA hacia esos objetivos, porque insisto, si tú enfocas la IA en los correos del cumpleaños que me parecen chévere, pero si eso no te afecta en lo que yo te digo, en hacer sonar cada registradora, no te va a servir de nada. Claro. En temas de publicidad, que todo eso convierta, porque uno hace todos esos videos lindos, chéveres de marketing y demás, eso tiene que entrar a convertir, que haga que la gente entre a las páginas y compren, ¿sí? Ese objetivo no ha cambiado.
Entonces, si tú estás impulsando temas de herramientas de inteligencia artificial que no te están impactando desde esos puntos de vista del negocio, y qué pena suena muy capitalista, pero es la verdad, o sea, tú tienes que tener mejor calidad en los productos, porque la calidad, eso no se puede vender, una gran calidad en los temas, pero eso tiene que hacerte más rentable o con mayores ingresos, o que te haga crecer como empresa. Entonces, esos objetivos creo que sí no han cambiado, y contra esos objetivos hay que medir los desarrollos. Ok. ¿Sí? Listo. ¿Y cómo cambia la dinámica de trabajo entre las personas cuando una parte del proceso empieza a apoyarse en inteligencia artificial? Cambia muchísimo. Vean, la experiencia que nosotros hemos tenido, llega un punto en donde uno dice, oiga, ¿yo cómo hacía esto sin la inteligencia? Sí, es cierto. Sí, es como, oiga, ¿yo cómo hacía eso? ¿Cómo nosotros hacíamos licitación hace 3 meses? O sea, no, como, porque cambia muchísimo. O sea, cuando ya tienes herramientas que empiezan a funcionar muy bien dentro de tu ejercicio, se vuelven tan del día a día, que lo que tú tenías hace 5 meses se vuelve old fashion, se vuelve como anticuado, se vuelve esa vaina como la hacías. Entonces, ese yo creo que es un gran indicador de que como yo hacía esto antes sin esto, creo que es un gran indicador. Y lo que yo te digo, sobre todo para el tema de análisis y procesamiento de información, que eso se requiere en todo lado, y más hoy en día, marica, eso no lo hace nadie. O sea, el tema es que, insisto, si tú quieres tener temas de Instagram, parece que la inteligencia artificial, tú conociendo muy bien tu nicho de negocio, conozca muy bien cuáles son los videos virales que tú quieres copiar, cuáles son los trends que tienes que copiar, cuál es esa información que tú tienes que tomar. Esa vaina es donde te va a diferenciar. Y de hecho, por ahí van todos estos ejercicios de los nuevos multimillonarios, de que la gente va a tener nuevos sistemas de inteligencia artificial que van a ser antibobos, o sea, donde tú simplemente subas una foto del producto y te haga toda la publicidad del año. Hasta por ahí va. Desde su perspectiva, ¿qué hace que una implementación de inteligencia artificial se vea madura y bien pensada dentro de una organización? Ok, esa me gusta. Sí. Bueno, sí. Samuel, ahí hay un tema, y lo que yo le decía, nosotros en Beta tenemos 3 principios, y eran los que yo estaba mencionándole ahorita, y es que tiene que ser sencillo, tiene que funcionar, y tiene que sonar la caja registradora. Sencillo. Hoy en día, yo sé que mucha gente solamente abre ChatGPT, Gemini y esas vainas, pero en 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años van a empezar a ver que todo eso va a estar integrado en unos sistemas internos de las empresas o propios, para generar toda la publicidad, ¿sí? O en su caso, o todas las consultorías. Y esos sistemas tienen que ser sencillos. O sea, para el usuario. Sí, claro. O sea, para el usuario tiene que ser antibobos, yo digo. O sea, sí, así como intuitivo. Exacto, como en Windows, que tú entras y tienes que darle clic acá para apagar el computador. Sí. Entonces, esos sistemas tienen que ser totalmente sencillos, para que toda la complejidad que hay, porque hay mucha complejidad, tiene que estar detrás del sistema, ¿sí? Okay. 2, tiene que ser funcional. Y lo que yo decía, esto es de que funcionen las vainas, man. Y a veces, entre menos es más. Entre menos a gente le metan, entre menos automatizaciones, unas vainas de unas redes neuronales que para que haga y entienda y analice, chévere, sí funciona. Si no funciona, no me sirve. Y puede sonar intuitivo, pero es que hoy uno se estrella con esas cosas que no funcionan. Y lo tercero, insisto, tiene que hacer sonar tu caja registradora, o el objetivo que tú tengas dentro de tu empresa. Pero generalmente todos estos temas en el mercado de hoy, y la forma más sostenible de tenerlos es que te genere mayores ingresos, te haga crecer como empresa, te haga más rentable como empresa, te tengas una mejor calidad de producto, porque la calidad de los consultorías que hoy sacas pueden ser 100,000 veces más mejores que lo que tú hacías hace 2 años. Es que, te pongo un ejemplo, que hoy te scrapé, el web scrapping, que es el tema que va y te lee la información de diferentes páginas web, sí. Que tú puedes hoy scrapear 10,000 comentarios por ejemplo, uno que hicimos en España, scrapeamos todos los comentarios que la gente había hecho en Google Review, Google Maps y todas esas vainas en un municipio en España, todos los comentarios, y a partir de todos esos comentarios, que eran, mira, como 50,000 comentarios, sacamos los principales insights de por qué la gente le estaba doliendo, o qué le gustaba y qué no le gustaba sobre ese municipio en materia de términos turísticos. Claro. Y si eso lo cruzas con otra información de X cantidad de entrevistas o data, mira, genial. Eso hace 2 años era impensable. O sea, sí, era mucha data, información. Más de tiempo. Sí, y un man que se sentara a leer esa. Sí, ¿no? Y que nunca lo hacía. Sí, entonces, sí, entonces ese tema es
Va por ahí, güey. Sí, claro, ustedes me parece muy interesante que analicen tantas respuestas y logren sacar insights importantes para lograr conectar con la gente, y es donde yo creo que se relaciona también con la parte de la visión. Total. Y ya seguir usando como la IA para que desarrolle procesos más elaborados, pero con la visión que uno tiene. Y yo le agrego algo, nosotros en Beta, y ahorita les muestro, yo tengo también otra visión, y es que tiene que ser adictivo un poco. Entonces, el sistema lo tengo, o sea, porque todos los desarrollos de inteligencia artificial, nosotros no los vendemos, sino los tenemos para la empresa. O sea, directamente para mejorar las áreas de licitaciones, todo eso, y que nos ha generado ventajas competitivas increíbles que yo nunca habría creído. Y entonces lo tengo en un sistema de agentes tipo videojuego. Entonces, para que la gente le interese las vainas. Entonces, tienen entonces al soldado, tienen al teniente, tienen al capitán. Entonces, el capitán analista tiene unas funciones diferentes, el teniente tiene otras funciones, el soldado otras cosas. Y creo que eso termina llamando mucho la atención, que la gente se pega más a las cosas, le pueden cambiar el nombre. Entonces, tenemos al capitán Steve Rogers, que es el Capitán América. Entonces, pues, ese tipo de cosas también es importante, o sea, y más desde el área de ustedes de ser un poco más creativos, de que eso tiene que hacerlo un poco más humano el ejercicio. Sí, es muy cierto eso. Entonces vamos a hablar de las métricas de autenticidad percibida. Entonces la primera pregunta es, si tuviera que evaluar si una aplicación de inteligencia artificial funcionó bien, ¿qué aspectos miraría primero? Lo que yo te digo, parce, tiene que hacer sonar la caja registradora, o tiene que ser un problema que realmente solucione el día a día de las personas. O sea, es que yo siento que el objetivo no ha cambiado desde esa perspectiva. O sea, desde un punto de vista empresarial, tú quieres seguir creciendo. Desde un punto de vista empresarial, tú vas a seguir buscando mejores ingresos, mayores rentabilidades, mejor calidad en los productos, ¿sí? Entonces, esos objetivos siento que no han cambiado. Es decir, no es el indicador no es cuántos agentes de inteligencia artificial tienes hoy. El indicador es cuánto eso se ha convertido en más ingresos, cuánto eso se ha convertido en más tiempo productivo, cuánto eso se ha convertido en más rentabilidades. Ese sí es el objetivo, sigue siendo lo mismo. Entonces, si uno se pone a jalar la pita, hay gente que dice no, que tienes que, cuánto es el tiempo liberado versus el tiempo, lo que sea. Sí. Yo creo que ahí sí, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el objetivo sigue siendo lo mismo. Tú como unidad empresarial, ¿has ganado más dinero con esto? ¿Te está haciendo más rentable? ¿Sí? Entonces, te estás solucionando un problema realmente del dolor de la compañía. Yo por eso insisto mis 3 principios de que sea sencillo, de que funcione y que haga sonar la caja registradora, porque es que en serio, uno se mete en Instagram y no, que te va a enseñar a responder correos electrónicos. Si eso te ayuda en algo de eso, chévere. Pero tú tienes que tener siempre en el mapa que hay un costo de oportunidad. Y si le vas a gastar tiempo en eso, estás dejando de gastarle tiempo a otros avances que tú puedes hacer dentro de tu empresa, sí. Mucho más grandes y mucho más importantes. Y eso pues sumado al uso de tokens, al tiempo, a la infraestructura. O sea, entonces va por esa línea. Bueno, aquí una pregunta desviada, pero igual por curiosidad, dale. Que es como una pregunta muy sonada como en general de lo de la IA. Es que tú crees que pues la IA sí va a reemplazar como muchos procesos como tanto como laborales, o sea, tipo en lo laboral, y como en el proceso de pensamiento de las personas, tipo como esta herramienta ha ayudado tanto a también como ser eficientes en el trabajo, también ha reemplazado mucho como las formas de pensar de las personas. ¿Tú crees que eso vaya a afectar mucho o depende de La verdad es que, vea, o sea, la realidad, y eso sí, esa frase sí que, y es súper común cuando se hace esas preguntas, y es que va a reemplazar al que no la sepa usar. Y entonces sí creo que es una frase que realmente importa, y es que va a terminar cambiando a las personas que no lo sepan usar. Pero yo le agrego algo, y también va a cambiar no solo a las personas, sino a las empresas y a las instituciones que no lo sepan usar. Y acá hay un tema muy importante, y es que el hecho, y eso sí no lo dicen, y es entender cuál es el costo de no subirse al bus de la inteligencia artificial. Y el costo va a ser mayor pobreza para un país, por ejemplo, o mayor o mayor desigualdad. ¿Crees si que tú no lo sabes hacer? ¿Por qué debió eso? O sea, con lo que me estás diciendo, ¿cómo por qué razones? Mira, te voy a poner un ejemplo. En Emiratos Árabes Unidos, cuando apenas salió todo el tema de inteligencia artificial desde el 2022, a los 6 meses ya estaban diciendo que todos los colegios tenían que tener implementado en sus sistemas temas de inteligencia artificial. En China, el mismo chiste. Si el hecho de que ellos le saquen más provecho a la inteligencia artificial y entiendan utilizarla desde el día 1, te va a dar una ventaja competitiva sin igual dentro del ejercicio. Y esa carrera que yo te digo, que es sin fin, te va a hacer
te va a alejar muchísimo más de otras empresas o otros países que no están pues en esa onda o con esa misma urgencia. Y eso está en todos los ámbitos. Por ejemplo, nosotros en el DNP, cuando hicimos el manual de buenas prácticas para reducir los sesgos en temas de género, el problema va también muy en esa línea, y es el costo de no entender que estos sistemas de inteligencia artificial, si no los haces bien, te van a generar mayor desigualdad. Claro. Entonces, por ejemplo, en temas de género y feminismo, entonces decían que no, que entonces si el sistema estaba entrenado con solamente hojas de vida de hombres, va a estar más en el momento de elegir a un perfil profesional, va a elegir a un hombre que a una mujer. Por ejemplo, que los sistemas de inteligencia artificial de asistentes sean primero una mujer, entonces que pues, las teorías feministas dicen que va a ahondar más en que las mujeres son serviles y no en otro tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, en Barcelona también uno de los temas que teníamos era, si tú recolectas data de solamente el hombre blanco europeo de Barcelona, pues va a privilegiar el sistema ese tipo de cosas. Entonces, también es muy importante saber el costo de no hacer bien las cosas y el costo de no subirse al sistema. Entonces, claro. Y eso pasa también, digamos, en temas de económicos y de inteligencia y tecnología. O sea, la gente que empieza a manejar esto y que lo empieza a apropiarlos va a tener mejores decisiones económicas, o sea, de política pública, va a tener mejores decisiones en su día a día, va a estar más educado, va a sacarle mucho más jugo a todo lo que tú vas a hacer, y eso te va a generar, vas a captar más recursos no solamente económicos, sino institucionales, sociales, etcétera, y eso te va a abrir más la brecha. Entonces, vuelvo a la respuesta, va a cambiar a las personas que no saben utilizar la IA, pero con un agravante, y es que el gap, esa diferencia entre los que sí lo saben usar y que no lo saben usar, va a ser históricamente más grande. Listo. Bueno, yo creo que hasta ahí. Entonces hago un cierre. Y bueno, agradezco mucho el tiempo por compartir. La verdad me parece muy importante cómo hemos conocido la parte de la IA en cuestiones de trabajo, la brecha que tú decías que había entre la gente que no lo usa y que lo usa, y cómo va a cambiar de ahora en adelante como el uso de la IA en eficiencia, como de pensamiento, como tú dijiste, de la rentabilidad. Listo, ¿vale? no, Muchas Samuel. Gracias. No, ustedes, mil gracias, en serio, güey.